Buenas tardes, bienvenidos a la asignatura de Laboratorio Avanzado de Innovación y Liderazgo. ¿Me confirman, por favor, si logran escucharme? Buenas tardes, profesora, ¿sí se escucha? ¿Cómo estás, Jorge? Muchísimas gracias por la confirmación. ¿Cómo estás? Buenas noches, buenas tardes, Carol, Hilda, Carlos, Elizabeth, Ángel, ¿cómo estás? Andrea, Juan Carlos, ¿cómo estás? Carol, Freddy, Elizabeth, Jeff, Jimmy, Jean-Pierre, buenas tardes. Luis, ¿cómo estás? Buenas tardes. Lidia, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas Hilda, tardes, Miss. ¿cómo estás, Lidia? Buenas tardes, qué gusto escucharte. Buenas tardes, Hilda. ¿Cómo estás? Pedro, Reinaldo, Oscar, Miguel, ¿cómo estás? Laura, ¿cómo están? Buenas tardes con cada uno de ustedes. Espero que el día de hoy se encuentren muy bien. Y antes de dar inicio con la clase programada para el día de hoy, podemos ver que el domingo ya acabamos con la unidad 1. Por tanto, por favor, voy a solicitar a cada uno de ustedes que puedan ingresar a sus aulas virtuales y que puedan verificar sus calificaciones del producto académico número 1. Todos deberían de tener ya la calificación y a través del chat me dan la conformidad. La calificación se encuentra en el aula virtual todavía, no en el banner, ¿sí? En el aula virtual. Entonces, entramos a nuestras aulas virtuales, verifican que tengan su nota y que estén conformes también con la nota obtenida y me van dando la conformidad a través del chat. Por favor, esto ya para cerrar la unidad 1 y pasar ya a lo que es la unidad 2 y prepararnos para el producto académico número 2. Excelente, Laura. Muchísimas gracias por la confirmación. Los demás, por favor. Muchas gracias, Carlos, Carol. Excelente. Muchas gracias, José. Perfecto, Jimmy. Todos deben de tener sus notas, ¿ya? Independientemente si fueron los responsables o no de subir la nota. Perdón, el trabajo. Todos en sus aulas virtuales deben de tener sus notas. Gracias, Lidia. Gracias, Freddy. Perfecto, Miguel. Perfecto. Gracias, Luis. Excelente, muy bien. Entonces todos deben de tener sus notas. Igual infórmenles a sus compañeros que quizás no han asistido el día de hoy, que revisen sus notas, ¿sí? Y si por ahí habría alguien que le falte su nota, pero que sí presentó el trabajo, entonces inmediatamente me escribe a través del foro de novedades y consultas al docente para poder verificar y también ya subsanar. Muy bien. Perfecto. Entonces, ahora que hemos confirmado ya nuestra nota del producto académico 1, vamos a pasar a la unidad 2 y prepararnos para el producto académico número 2. Lo que realicemos el día de hoy y la próxima semana son temas que les van a servir para poder elaborar el producto académico número 2, que de igual forma va a ser en equipos con los mismos integrantes que han trabajado el producto académico número 1. Entonces, me confirman si se logra visualizar la pantalla. Excelente. Gracias, Jorge. Perfecto. Entonces, el día de hoy estamos ingresando ya a la unidad 2,
donde vamos a ver el problema y el reto. El propósito de la clase, de la clase de hoy, es que ustedes sean capaces de empatizar con una problemática o con una oportunidad de mejora. Dentro de los ejes temáticos que vamos a realizar el día de hoy, vamos a hablar cómo identificar un problema o una necesidad, cómo empatizar con el usuario y cómo transformar los retos en oportunidades. ¿Por qué? Para el producto académico número 2, en equipos van a tener que seleccionar un problema o un reto dentro de un emprendimiento, ¿ya? Y tenemos que ver entonces cómo es que dentro de este emprendimiento vamos a poder identificar dicho problema o necesidad para convertirla en una oportunidad de mejora. Por tanto, para encontrar un problema o para encontrar una necesidad, vamos a tener que utilizar todo lo que hemos aprendido en la unidad 1, porque vamos a necesitar de mucha atención, escucha activa, ¿no? El poder empatizar también con el grupo de usuarios, que en este caso va a tener que ser un emprendimiento. Entonces, el problema o necesidad es importante identificarlo y conocerlo, porque si nosotros conocemos cuál es el problema que esté enfrentando este emprendimiento, vamos a poder brindarle una solución que sea eficiente y una solución que sea original. Si, por ejemplo, estamos dentro del emprendimiento y no estamos practicando la escucha activa, la atención, vamos a quizás encontrar alguna causa, ¿no? Referente al problema o una consecuencia del problema, pero no el problema en sí. Entonces vamos a proponer una solución que realmente no va enfocada de forma directa a ese problema y por tanto esta solución no nos va a dar ningún tipo de resultado. ¿Dónde podemos empezar a buscar un emprendimiento? Por ejemplo, podemos buscar un emprendimiento en nuestra comunidad o por la universidad, ¿no? Nosotros estamos rodeados de emprendimientos, una bodega, por ejemplo, no sé, una salchipapería, ¿no? Estamos rodeados en realidad de emprendimientos y lo importante es escoger un emprendimiento al cual vamos a tener acceso para conversar con el dueño, con los trabajadores, para poder efectivamente encontrar el problema o la necesidad para empezar a trabajar. Para ello, va a ser importantísimo que nosotros podamos aplicar la escucha activa dentro de los 5 niveles que ya habíamos estudiado para poder empatizar, ¿verdad? Entonces, como equipos nos vamos a reunir y el primer paso que vamos a tener que hacer es encontrar un problema, o perdón, encontrar un emprendimiento, cualquier tipo de emprendimiento, en cualquier rubro, en mi comunidad, por mi universidad, donde nosotros nos sintamos más cómodos y donde tengamos acceso a los dueños, a los trabajadores, para poder hacerles una entrevista. Ahora, dentro de lo que nosotros vamos a buscar en esos emprendimientos, van a ser retos o van a ser problemas. Por ejemplo, dentro de los tipos de retos, por ejemplo, podemos encontrar un problema y vamos a plantear una solución para dicho problema. Pero también podría ser que dentro de este emprendimiento se encuentre un área donde se pueda innovar, ¿no? O innovar un proceso, o quizás identifique que hay falencias en la comunicación interna del emprendimiento, entonces podemos también ver estrategias para innovar en la comunicación. Quizás dentro del emprendimiento otro reto pueda ser crear un nuevo producto, un nuevo servicio, o quizás perfilar dicho producto al mercado al cual se está dirigiendo. Es decir,
Dentro de este emprendimiento vamos a poder encontrar o un problema o un reto de innovación o el tema de quizás mejorar un proceso, un producto, y eso, ¿de dónde lo vamos a conseguir? Cuando empecemos a conocer qué es lo que le está faltando o cuáles son las debilidades que tiene este emprendimiento. Por ejemplo, dentro de los tipos de retos que podemos encontrar dentro del emprendimiento es el problema y la solución, ¿no? Es decir, puede ser de que cuando nosotros empaticemos con los dueños del emprendimiento, encontremos un problema en específico y le podamos dar una solución a dicho problema, ¿no? ¿Cómo vamos a conseguir detectar ese problema? Por medio de la empatía, por medio de la entrevista. Eso lo vamos a ver en unos minutos. Y también podemos de repente ver dentro de este emprendimiento que quizás el producto que tienen no está bien direccionado hacia el mercado o que se pueda crear un producto mucho más llamativo, innovador, que permita que los usuarios prefieran a ese emprendimiento. Se puede incluso también hasta mejorar el producto que quizás el emprendedor ya tiene. También podemos encontrar respecto a retos en el manejo interno del emprendimiento. Por ejemplo, ¿qué pasa si hacemos la entrevista y detectamos que uno de los grandes problemas que tiene el emprendimiento es que no hay una buena comunicación dentro de todos los integrantes del equipo? Entonces, ahí también se puede trabajar este reto y proponer una alternativa de solución a el tema de comunicación o quizás al tema de liderazgo o al tema de trabajo en equipo. ¿Ya? Entonces, miren, hay diversidades de retos que nosotros vamos a poder identificar en un emprendimiento. También podemos encontrar que quizás se pueda innovar en un proceso, quizás el proceso logístico, quizás el proceso de compras, el proceso de marketing, ¿no? De acuerdo a las falencias que vayamos encontrando. Quizás haya problemas también en cómo el emprendimiento está dando a conocer su producto o su servicio, que no están haciendo un buen speech de marketing, ahí también se podría mejorar. Y también se puede crear un nuevo producto o un nuevo servicio para una necesidad que quizás no está siendo satisfecha al 100%. Esos son los tipos de retos. Entonces, vamos a tener que encontrar un emprendimiento y en ese emprendimiento, por medio de la entrevista, vamos a tener que encontrar cuál es el reto, cuál es el problema que está afrontando en este emprendimiento y que nosotros podamos agregarle valor a dicho emprendimiento. Es como una asesoría, ¿no? Mira, vamos a hacer tu estado situacional, qué cosa está quizás faltando dentro de tu emprendimiento, detectamos lo que está faltando y generamos una alternativa de solución que permita que el emprendimiento pueda crecer, ¿ya? Ahora, Jean-Pierre nos hace una muy buena pregunta. Nos dicen, en la modalidad virtual, la mayoría somos de diferentes ciudades. ¿Cómo podríamos hacer en este caso, ya que no podemos reunirnos todos para ir a entrevistar a un emprendimiento? Perfecto, Jean-Pierre. Las entrevistas no necesariamente tienen que ser presenciales. Las entrevistas pueden ser también virtuales. Por ejemplo, digamos que yo estoy dentro de un equipo y que todos estamos en diferentes lugares del país. Y incluso podemos delegarnos funciones. Ok, por ejemplo, tú, Pepito, ¿no? Encuentra el emprendimiento, no sé, en Huancayo. Y Pepito encuentra el emprendimiento en Huancayo y queda en hacer la entrevista de forma virtual. Ahí también podrían participar todos. O quizás nos podríamos dividir funciones. Mira, tú te encargas de la entrevista, grabas esa entrevista
Y luego lo que viene del trabajo, que es lo que voy a explicar más adelante, nosotros lo vamos haciendo. Entonces, podemos como equipos distribuirnos las actividades de forma equitativa, de tal forma que todos avancen y que todos participen proactivamente y el trabajo pues no recaiga solo en un integrante del equipo, ¿ya? Entonces puede ser, primero, cualquier tipo de emprendimiento de cualquier lugar. La entrevista yo recomiendo que sea virtual para tener cuidado todavía de cualquier tipo de problema en cuanto a contagios. Sabemos que todavía no estamos libres del COVID, ¿no? Y una vez encontrado este emprendimiento y que se haga la entrevista, identificamos qué reto vamos a trabajar. Si encontramos un problema de trabajo en equipo, de quizás falta de comunicación, o quizás se pueda mejorarle un proceso a este emprendedor, o quizás se pueda mejorar su producto o su servicio, o su atención al cliente, o el liderazgo. ¿No? Y alguien podría preguntarme, Miss, por ejemplo, si encontramos como que tres retos dentro de un mismo emprendimiento, ¿cómo hacemos? Escojan uno, el que ustedes consideren que va a generar mayor valor a este emprendimiento, o el que es el más urgente, o quizás en el, digamos, en el tema que ustedes tengan mayor conocimiento y experiencia, cosa que puedan brindarle una solución mucho más eficiente e idónea, ¿ya? Entonces, ¿cómo nosotros encontramos este reto? Ahí va, digamos que el proceso de empatización que ahora vamos a proceder a revisar. Ok. Cuando ya hemos seleccionado nosotros el emprendimiento y hemos hablado con el dueño o con la dueña y aceptado darnos una entrevista, entonces en esta entrevista nosotros vamos a tener que aplicar muchísimo los temas que analizamos en la primera unidad, que analizamos los ambientes para pensar. ¿Por qué? Porque para identificar este problema, este reto o esta necesidad, vamos a tener que conectar con este emprendedor. Vamos a tener que lograr que exista una confianza de tal forma que el emprendedor pueda explayarse y nos pueda contar cómo funciona su negocio. Y cuando nosotros vamos haciendo preguntas, vamos a ir identificando quizás sus debilidades, ¿no? Y podemos ahondar en esa debilidad identificada y ya vamos conociendo quizás que el problema es que no hay un buen liderazgo, que no hay trabajo en equipo, o quizás que el producto no está bien diseñado, tiene que mejorarse, o que quizás haya un proceso que tenga que mejorarse. Eso lo vamos a lograr a través de la entrevista. Por ende, la escucha activa tiene que estar al 100%. Recordemos que el instrumento de la entrevista es un instrumento súper eficiente para poder recolectar información bien, digamos, bien profunda, ¿no? Porque podemos preguntar, repreguntar, podemos incluso detectar el comportamiento no verbal que nos va a dar también muchísima información. Por ende, dentro de la entrevista, todas nuestras habilidades de comunicación deben de, digamos, sobresalir. Nuestra comunicación asertiva, el control de nuestros gestos, el poder, digamos, estructurar bien qué tipo de preguntas vamos a realizar, la escucha activa, la atención, ¿ya? Ahora, vamos ahí nos dice, hay una pregunta, Carlos nos dice, la técnica de los 5 ¿por qué? No entiendo bien la pregunta, Carlos. No, me refería a la entrevista, lo que usted estaba mencionando, ¿no? Utilizar esa técnica ayuda a profundizar un poquito más de lo que queremos saber de la entrevista.
Excelente, Carlos. Claro que sí. ¿Qué pasa si estoy haciendo, por ejemplo, una entrevista y el entrevistado se está explayando y yo empiezo a hablar más de mí? Ah, mira, yo también tenía un negocio y yo también tenía tal problema y lo que me funcionó a mí fue tal y tal cosa. Entonces ya no me estoy centrando en conectar con el usuario. Y dentro de la entrevista, la escucha activa tiene que estar al 100% porque esto me va a permitir conectar, me va a permitir empatizar, me va a permitir también ver qué tema y qué reto podemos trabajar. Porque si yo no hago las preguntas adecuadas, si es que quizás no estoy prestando atención, voy a encontrar un tema, pero que realmente quizás no es un gran problema, no es el problema que va a permitir darle un valor, ¿no? A nuestro emprendedor. Entonces, sí va a ser vital que ustedes practiquen la escucha activa, la apreciación, la atención. ¿Qué pasa? Quizás si estoy haciendo una entrevista, ¿no? Y me está contando el usuario sobre cómo inició su negocio o quizás sobre sus debilidades como negocio, y yo estoy mirando a otro lado, estoy con mi celular, estoy contestando una llamada o estoy impaciente. Esto rompe la conexión. Y la entrevista, repito, ¿qué es lo que busca? Que conectemos, ¿no? Que llegamos a tener esta gran confianza donde el emprendedor pueda explayarse y pueda contarte con toda claridad, seguridad, quizás cómo funciona su negocio y que te pueda mostrar. Ustedes saben que pueden haber emprendedores que sean muy reacios con la información, ¿no? Es más, que sientan hasta un poco de desconfianza y esa desconfianza va a acrecentar si es que yo no practico el tema de la escucha activa o incluso si es que también no controlo mis facciones, no controlo mi tono de voz, ¿no? Dentro de los 10 errores más comunes que se cometen en una entrevista, podríamos mencionar a los siguientes. Por ejemplo, la entrevista tiene como propósito conocer la experiencia, el sentir, el pensamiento del entrevistado. Y si yo hago preguntas cerradas, voy a obtener respuestas cerradas. Y con las respuestas cerradas, yo no puedo profundizar más quizás sobre ese tema, ni le doy opción tampoco a que el entrevistado pueda explayarse. Así que acá debemos de estructurar qué tipo de preguntas vamos a hacerle a nuestro emprendedor para ir conociendo sus debilidades y poder identificar nuestro reto a trabajar. ¿Sí? Entonces, por eso debemos utilizar preguntas abiertas y olvidarnos de las preguntas cerradas, que son más características del instrumento de la encuesta. ¿Ya? Otro error es cuando estamos entrevistando, pero ya tenemos la solución en mente. Entonces, ya vamos orientando también al entrevistado a una solución, es decir, lo vamos llevando para que piense como nosotros estamos pensando y estamos sesgando la información. Entonces, a la entrevista debemos de llegar como que como una hoja en blanco, ¿no? Sin prejuicios, sin ideas en mente. Por ejemplo, puede ser que yo llegue al emprendimiento y vea quizás que no se nota bien el nombre de la bodega, que quizás, no sé, está muy chiquito los nombres o que la distribución de los productos considero yo que no son los adecuados. Y entonces yo apenas veo eso, ya me hago una idea y digo, uy, el emprendimiento tiene el problema de que de marketing y de un layout adecuado en su emprendimiento, en su bodega. Entonces, ¿qué sucede? Que quizás como yo ya voy en mente con ese problema, olvido
y dejo de lado y no pregunto sobre quizás la situación actual de la empresa o del emprendimiento y de los otros problemas que pueda tener. ¿Sí? Entonces ahí tenemos que tener cuidado en que no hagamos prejuicios anticipados hasta que podamos hablar con el usuario y conocer el funcionamiento y hagamos un análisis de qué es o cuáles son las debilidades que está teniendo ese emprendimiento. Otro problema en la entrevista es cuando se hacen preguntas que llevan a divagar, de repente preguntas interpretativas, preguntas retóricas, preguntas que ya conducen a algo en específico. Nosotros queremos conocer desde cero el emprendimiento y para ello nuestras preguntas tienen que estar orientadas justamente al sentir, a la experiencia de este entrevistado. Otro error es el interrumpir, lo que les decía hace unos instantes, ¿no? El emprendedor me está contando y yo interrumpo y yo hablo, es más, le doy consejos quizás y no. El objetivo de una entrevista es que tú hables muy poquito y el entrevistado se pueda explayar lo máximo para que te puedas conocerlo, para que puedas empatizar. Y otro error también es negarse a interrumpir, que puede ser como que muy contradictorio, ¿no? Pero nos está diciendo que un error es interrumpir y otro error es negarse a interrumpir. Tenemos que saber cuándo vamos a interrumpir. Por ejemplo, ¿qué sucede si yo le estoy haciendo una pregunta al entrevistado y me empieza a contar y a explayarse y a irse por otros temas que quizás no están o no nos van a ayudar a este proceso de enfatización o de investigación que estamos haciendo en el emprendimiento para descubrir el reto? Entonces ahí sí podemos interrumpir y volver a encaminar la entrevista como se había planificado, ¿no? Y tengamos cuidado también con la palabra ¿por qué? ¿Ya? Sucede que si yo utilizo mucho y del por qué, puede sonar a cuestionamiento, ¿no? ¿Y por qué estos productos no están ordenados de tal forma? ¿Y por qué no haces el control? ¿No? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Entonces el emprendedor puede decir en un momento, uy, ¿qué pasa? Me está juzgando y ahí podemos tener dos tipos de comportamientos. Uno, que el emprendedor se siente incómodo y ya no quiera seguir con la entrevista y ya sea más cortante y ya se cierre. Y otro es que empiece a mentir. Y en ambos casos, eso no nos ayuda en nada para poder detectar nuestro reto, ¿no? Es más, podría haber un momento, dependiendo del emprendedor, que se moleste, ¿no? Y ya no quiera continuar, o que pueda decir, no, ya no quiero seguir con esta entrevista, ni que tampoco generes una alternativa de solución en mi emprendimiento, podría darse el caso. Por eso debemos de tener bastante cuidado en nuestras palabras, en nuestro tono de voz, en nuestro comportamiento también corporal, gestual, para no mandar una información equivocada al entrevistado. Hasta ahí vamos entendiendo, por favor, o tenemos preguntas. Excelente, Carlos, gracias. Los demás, vamos con Carol y los demás. Sí, vamos, Carlos. Sí, de repente, no sé si nos podría ayudar de repente clarificando un poco mejor de los errores comunes, poniendo como ejemplo de repente algunas ideas, ¿no? Ejemplos de preguntas que podríamos hacer, ¿no? A la hora de la entrevista. De repente eso nos podría ayudar a tener un poquito más clara la idea, o de repente eso viene más adelante
en la sesión. Sí, muchísimas gracias, Carlos. Ese punto es bien ¿Y importante te crees para inteligente más que considerar. yo? Y me da cólera cuando haces así. Em, a ver, hay un micrófono prendido. Tiene que estar... Ya, ahí hay un micrófono prendido. Ok. Gracias, Carlos. Ahorita vamos a llegar a esto, a lo que tú mencionas, porque, claro, hay que, algunas veces se piensa que uno dice, bueno, Miss, si una entrevista es como una conversación, entonces puedo llegar sin prepararme a esa conversación, ¿no? Y en realidad no. Si bien es cierto, la entrevista son preguntas abiertas, hay flexibilidad para incluso salir de la estructura. Eso no quiere decir que no nos preparemos y que no tengamos en cuenta qué cosa vamos a preguntar y cómo debemos de preguntar. Entonces, ahorita llegamos a ese punto. Gracias, Carlos. 2 minutitos y estamos en ese punto. Ahora, ¿alguna otra pregunta? ¿O me confirman los demás que va todo bien? ¿O quizás están haciendo alguna otra actividad? Ya hemos hablado de la escucha activa, de la apreciación. Sí, Ángel. Miss, muy buenas noches, compañeros, buenas noches. Miss, ¿en cuánto tiempo tiene que durar la entrevista más o menos en el tiempo? ¿Sus 5 minutos, 10 minutos? Vale. Muchas gracias, Ángel. Esa es otra pregunta bastante interesante. Sucede que el instrumento de la entrevista, como les decía, es mucho más flexible que una encuesta, nos permite profundizar, ¿no? Entonces, el tema del tiempo y la cantidad de preguntas lo determina el mismo equipo. El mismo equipo. Yo no les voy a poner un máximo, ni un mínimo, ni de preguntas, ni de tiempo. ¿Por qué? Porque puede ser que tú llegues a la entrevista y digas, bueno, mi entrevista va a durar 15 minutos. Perfecto. Pero cuando llegas y empiezas a hablar con el dueño y empiezas quizás te empieza a contar la historia de cómo inició, ¿no? De qué se trata este emprendimiento, cuáles son sus debilidades, sus experiencias, quizás te empieza a contar momentos críticos también. Esto se va a ir explayando más, ¿no? Entonces va a depender mucho de la conexión que se logre con el entrevistado y va a depender también bastante de la personalidad del entrevistado. Hay personas que tú les preguntas algo y ¡pum! Se van de frente a la respuesta, ¿verdad? Hay otras personas que te contestan mucho más cerrados y sacar la información es mucho más complicado, le tenemos que sacar por cucharita. Y habrá otros emprendedores, pues, que sean más abiertos, más expresivos, y esto va a hacer que la entrevista se alargue. Y depende también del entrevistador. Si el entrevistador no genera confianza, si el entrevistador no sabe qué preguntas tiene que hacer, ¿no? También de repente el entrevistado se va a sentir cohibido y va a decir, ay, no, ya no quiero continuar y va a ser bastante cortante. Ahora, un punto importante es que recuerden que el objetivo de esta entrevista es poder identificar alguna debilidad, algún reto dentro del emprendimiento. Entonces, cuando vamos preguntando, nos vamos a ir dando cuenta qué es lo que está faltando. Por ejemplo, ¿no? De repente, dentro de un emprendimiento, te empiecen a contar de que sí, de que hay muchos conflictos entre los que trabajan ahí, de que los errores quizás serán porque esta persona no me entendió bien, ¿no? Entonces, o no se tienen los objetivos claros. Entonces, yo ya voy viendo que mi reto va por quizás trabajo en equipo o liderazgo. Entonces, ¿qué hago? Empiezo a ahondar un poco más en dicho tema.
¿no? Entonces también tenemos que ser muy habilidosos para ir detectando ese problema, esa necesidad, ese reto. Quizás el emprendedor también se empiece a explayar y me empieza a contar que no hay mucha rotación, que no tiene muchas ventas. Y entonces eso podría deberse a varios motivos. Y empiezo a indagar y a preguntar por qué, ¿no? Quizás será el tema de publicidad, quizás será el tema de precios, quizás el tema de ubicación, el tema de atención, y eso lo vamos a ir detectando en la conversación que tengamos. Entonces, no va a haber ni un mínimo ni un máximo, pero el objetivo es encontrar ese problema y ese reto que ustedes van a tener que trabajar para el producto académico número 2. ¿Ya? Estamos quedando claros ahí, ¿verdad? Es como que en una entrevista yo puedo detectar el problema en unos minutos y quizás en otro emprendimiento me demore muchísimo más tiempo, ¿no? Quizás cuando hago la entrevista con el emprendedor o la emprendedora, ya este emprendedor o emprendedora ha identificado cuál es su problema, mira, y de frente te diga lo que me está faltando, lo que necesito, es esto y esto, mientras que de repente en otro emprendimiento todavía no lo tengan claro. Entonces va a ser más difícil ir identificando cuál es ese reto. ¿Ya? Ahora, entonces, para la entrevista es fundamental no presuponer. ¿Ya? Preguntar del por qué cuando consideremos pertinente. Utilizar ese por qué de forma asertiva, con un buen tono de voz. Su lenguaje verbal y no verbal tiene que coincidir. ¿Qué pasa si el emprendedor me está contando algo, una debilidad, y yo empiezo con mi cara de ¡ah! ¿No? Y anoto encima y lo veo y de repente puedo decir, uy, ¿qué pasó? O se avergüence. Entonces, tenemos que controlar nuestro comportamiento eh, no verbal, gestual, porque podemos intimidar o generar una fricción ahí con el entrevistado. Dentro de las características que debe tener sus preguntas en las entrevistas son las siguientes. Que tienen que ser preguntas abiertas. Que tienen que ser preguntas sin juicios, ¿no? Que debemos de centrarnos en las vivencias, en la experiencia de ese emprendedor, de lo que está sucediendo en su emprendimiento. Que las preguntas se realizan luego de haber generado confianza. ¿Qué pasa si yo voy y le saludo, hola, señor Carlos, y de frente, ¿no? Y tal, y empiezo a hacer las preguntas de frente sin conectar? Entonces esto va a generar quizás un rompimiento en la conexión. Entonces siempre es bueno empezar, ¿no? Por ejemplo, señor Carlos, muchas gracias por su tiempo, por permitirnos conversar con usted. Ese es un trabajo para la universidad tal, ¿no? Para la asignatura tal. Y agradecerle, presentarte también y explicarle para qué estás entrevistándolo, ¿no? Porque quizás de repente un emprendedor o una emprendedora desconfiada dice, ¿para qué quiere información? ¿Y para qué quiere saber de eso? Y quizás viene la competencia, entonces ahí van a ser más reacios y no te van a permitir, pues, conocer información del funcionamiento. Entonces, hay que ahí conectar. Y más, podemos preguntarle y decirle algo, ¿no? Uy, mire, yo siempre vengo a comprar a su bodega, ¿no? Me parece que tiene, no sé, los mejores precios, ¿no? Algo que te permita ahí, ¿cómo te fue hoy día? ¿No? ¿Y qué tal estuvo la clientela hoy día? Algo que permita romper el hielo. Y una vez que ya se genera confianza, empezamos a ir preguntando por temas generales y luego por específicos.
¿Cuál es el objetivo de esta entrevista? El objetivo es empatizar. ¿Y qué entendemos por empatizar? A ver, dígame, ¿qué entendemos? Que es un término bien utilizado actualmente, ¿no? Ser más empático, la empatía. Profesora, ponerse en su lugar de la persona que vas a entrevistar, de las características de su negocio, más o menos. Muy bien, Ángel, muy bien. Ahí Edison nos dice también ponerse en el lugar a la otra persona. Muy bien, a ver, vamos, Carlos. Bueno, me hice entender, ya que estamos hablando de temas de necesidades, no entender las principales necesidades, ¿no? Mm, Muy bien, entender las necesidades. Muy bien, miren, el término empatizar es un término que utilizamos todos los días y quizás lo utilizamos sin entender la magnitud que significa esta palabra. Y efectivamente, como ustedes lo han dicho, el empatizar es ponerse en el lugar de la otra persona. Pero no es bueno, yo te entiendo, te comprendo, no. Es entender realmente qué siente, qué piensa, qué está experimentando esta persona. El ser empático es abrir tu corazón y tu mente a la problemática o a la experiencia que está viviendo esta persona como si fuera tuyo, ¿no? Como si te estuviera pasando a ti. Porque si tú eres indiferente a lo que le está pasando a la otra persona y cómo esta persona está viviendo ese proceso, digamos, entonces para ti va a ser como, oye, no es para tanto. Ah, yo en tu lugar haría tal o cual cosa. O no te preocupes, ¿no? Porque no logra entender realmente la posición de dicha persona. Yo creo que si todos fuéramos más simpáticos, realmente habría menos problemas sociales y ambientales a nivel mundo. Por ejemplo, lo contrario de empatía es indiferencia, ¿no? Sabemos que a nivel mundo, sabemos que a nivel país, a nivel región, tenemos muchísimos problemas sociales y ambientales. Y somos conscientes, ¿no? Y podemos decir, muy mis, qué cólera me da la contaminación ambiental, o me da mucha pena el abandono de niños, me da muchísima, de repente, molestia el abandono de mascotas, ¿no? Y digamos que hay varios problemas, pero y ahí la pregunta sería, ¿y qué estás haciendo tú para revertir ese problema que te indigna o que te molesta? Uy, nada, mis, porque eso no me concierne a mí, porque yo no puedo hacer nada, eso depende del Estado. Entonces, miren, somos indiferentes. Podemos decir, bueno, sí, me afecta y me duele, pero si no te involucras, no estás siendo realmente empático. Entonces, punto importante es que nosotros podemos ayudar a cambiar o a resolver un problema desde la posición en la que nos encontremos, desde la situación en la que nos encontremos. Por ejemplo, me molesta mucho, el tema del maltrato y abandono de animalitos. ¿Qué? Puedes hacer algo ahí, ¿no? Me molesta mucho el tema de la contaminación ambiental. Mucho, ¿no? Que las personas no se preocupan. Ok, entonces, ¿qué puedes hacer tú? Yo ya no utilizo tuppers de plástico, bolsas de plástico, ya ahora estoy utilizando cepillos de bambú, estoy utilizando demaquilladores de bambú. Entonces, con tus acciones, si es que tú sientes el problema como tuyo, vas a hacer algo al respecto. Y si no, simplemente serás indiferente. Entonces, la empatía va más allá
de este concepto o cómo lo tomamos de forma ligera de, te entiendo, me pongo en tu lugar y te entiendo, ¿no? La empatía es que ese problema que no te está quejando a ti, que quizás está a otro grupo de personas, se te meta tanto en la mente que no te deja dormir, que tú digas, tengo que hacer algo. Y es más, los emprendedores sociales, por ejemplo, justamente nacen, ¿no? Por medio de la empatización. Identificaron un problema, se apasionaron tanto con ese problema, pero tanto, que dijeron, voy a hacer algo al respecto, ¿no? Nuestros emprendedores sociales nacen así, nacen así. Entonces, la empatía, sí, pues como dice Jacqueline también, es la capacidad para identificarte con otra persona y compartir esos sentimientos. Entonces, es bien difícil. Es más, se piensa que uno nace siendo empático, pero en realidad no nacemos siendo empáticos. La empatía es una habilidad que se desarrolla, es una habilidad que se fortalece y es una habilidad también que te permite ver oportunidades, quizás donde otros ven problemas, ¿no? Jorge también nos dice, empatizar también implica quitar los prejuicios, efectivamente, porque todos tenemos una cajita de estereotipos, de prejuicios. Y cuando quizás yo voy con un grupo de personas que tiene un problema y yo tengo algún prejuicio respecto a ese problema, vamos a tener una brecha, una barrera ahí que nos va a impedir conectar con ese usuario porque te pasa porque tú te dejas, ¿no? O por nuestros prejuicios. Entonces eso afecta la comunicación también, ¿no? Carlos dice algo bien bonito, interesante. La empatía se construye con opciones. Exacto. Va más allá, Carlos, como lo dice decir, te entiendo, pobrecito, qué pena. Va más allá de eso, ¿no? Por medio de la empatía, tú te interesas muchísimo en lo que te está diciendo la otra persona, porque tú quieres entender qué está sintiendo, qué está pensando, qué está experimentando, por qué de ese comportamiento. Y nosotros, en esta entrevista, vamos a tener que justamente empatizar. Y esta habilidad va a permitir que podamos entender mejor a este emprendedor y también entender mejor al emprendimiento. Y es fundamental el ser auténticamente agradecido y amable, pues las personas que nos están cediendo su tiempo, que nos están mostrando su emprendimiento, lo están haciendo, ¿no? Digamos, con mucha confianza, lo están haciendo de forma muy activa y tenemos que ser agradecidos porque no cualquiera te va a permitir ingresar a su emprendimiento y a conocer las debilidades incluso de dicho emprendimiento. Entonces, tenemos que utilizar palabras adecuadas, tono de voz adecuado, comportamiento gestual adecuado, ¿ya? La empatía, dice, es la capacidad para ponerse en los pies del otro, comprender sus necesidades, sus puntos de vista, sus inquietudes, sus experiencias y el contexto de su vida en general. Ahora, justo respondemos a la pregunta que nos hacía Carlos. ¿Cuáles son las recomendaciones para empatizar? ¿Qué tipo de preguntas podemos utilizar para conectar con el entrevistado? Por ejemplo, podemos iniciar la entrevista, como les decía primero, presentándonos, explicándole por qué es que estamos haciendo la entrevista y para qué vamos a utilizar esa información, ¿no? Una vez que nos presentamos, tenemos que iniciar rompiendo el hielo también con preguntas y cómo le fue hoy día, ¿no? Y algo que te permita incluso sacarle una sonrisa al emprendedor para que vaya sintiéndose en confianza. Luego podemos empezar con cómo inició
tu emprendimiento, ¿no? Y entonces ahí te va a empezar a contar su historia de cómo inició, de quizás cuáles fueron los obstáculos, de cuánto tiempo ya está en el mercado, de qué es lo que se trata su emprendimiento. Es más, hasta te podrá decir por qué lo hace, ¿no? ¿Cuál es ese motivo que hace que todos los días esté esforzándose al máximo por sacar adelante su emprendimiento? Y dentro de algunas preguntas que podemos utilizar para ya ir conociendo el reto, ¿y cuáles crees que son las fortalezas de tu negocio, de tu emprendimiento? Y cuando empieza a decirte cuáles son sus fortalezas, puedes incluso indagar un poquito más de cada fortaleza. También le podrías preguntar, ¿y cuáles consideras que son las oportunidades de mejora de tu negocio, de tu emprendimiento? Y también empiezas a preguntarle más y a preguntarle más, ¿no? Y ahí, después de que te dicen las fortalezas, porque esas son más fáciles de reconocer, podrías empezar con preguntas como, si tuvieras una varita mágica, ¿qué cambios te gustaría hacer en tu emprendimiento? Y ahí ya vamos a ir encontrando algo que quizás no esté bien para él, porque si quiere cambiar, es que quiere mejorar los resultados que está teniendo en este momento. Entonces ahí ya vamos identificando y podemos ir explayándonos o preguntando un poquito más respecto a ese tema, ¿no? ¿Cómo sería un día normal en tu negocio? ¿No? Y ahí también pueden ir saliendo los problemas que hay en un día normal. Y también podríamos hacer preguntas como, ¿y qué crees que te está limitando para crecer y por qué? Y ahí es donde considero que va a abrirse y te va a decir, mira, lo que nos está limitando quizás es, no sé, el tema de que no tenemos las ventas que quisiéramos, ¿no? Y ahí empiezas a profundizar y a profundizar más, ¿no? Entonces, estas son algunas recomendaciones para que ustedes puedan ir conectando y obteniendo información de ese emprendimiento para que encuentren el reto. Cada equipo va a encontrar un reto diferente. ¿Podrían coincidir en los retos? Sí, pues, ¿no? Porque hay muchos emprendimientos que podrían estar pasando los mismos problemas, ¿no? Problemas de comunicación, de liderazgo, de procesos, ¿no? Pero las soluciones van orientadas a las necesidades específicas, a las características específicas de ese entrevistado o de ese emprendimiento. ¿Sí? Hasta ahí vamos bien. Vamos bien, Carlos. Sí, Miss, todo claro. Excelente, Lidia. Excelente. ¿Los demás? Vamos bien, muy bien, Carlos. Excelente. Jorge nos dice, la empatía va muy ligada a la atención. Claro que sí. Si yo no te presto atención, no voy a poder entender tus sentimientos, entender qué estás experimentando en este momento. Perfecto. Gracias, Luis. Excelente. Entonces, sí, Carlos, claro que sí. Puedes hacernos la pregunta, Carlos. Te escuchamos. Sí, solo para poder aclarar, o sea, no sé si, porque a veces se me va el internet y viene y no sé si es que estuve atento, pero esta entrevista que vamos a realizar en el PA2, justamente revisando el formato, la evidencia de esta tiene que ser un video, tiene que ser una fotografía anexada a las PPTs que están aquí. ¿Cómo se va a realizar la evidencia o simplemente es un escrito y una foto? A eso quisiera saber, ¿no?
Excelente, Carlos. Igual esto lo voy a explicar ahora que les muestre el producto académico número 2 y la rúbrica, pero sí, la entrevista tiene que ser grabada. O sea, tenemos que lograr que el entrevistado permita la grabación. Por eso podríamos hacer una entrevista, por ejemplo, por un medio virtual. Nos presentamos, ¿no? Para eso previamente ya hemos hablado con el entrevistado, ¿no? Y le pedimos la autorización para que sea grabado. Entonces, ahí puede ser videollamada, cualquier medio que ustedes consideren y que obviamente quede registrado la entrevista que ustedes realizan. Y ese video lo van a tener que subir en la PPT como un link. Puede ser que lo pasen a YouTube, puede ser que lo suban en un Drive. No hay inconveniente en el formato ni con la herramienta que ustedes deseen, pero que sí, ahí esté la entrevista. Y ahí van los decir cuántos minutos, los minutos que ustedes consideren. Obviamente, yo no voy a lograr conectar y encontrar mi reto en 2 minutos, ¿no? No, no voy a poder. Sí, necesariamente tiene que ser en este caso video. Tiene que ser un video donde esté registrada esta entrevista. Ujú. ¿Ninguna pregunta más? Ujú. Ahora, eso podría suceder, ¿no? Como dice Werner. ¿Qué pasa si es que el entrevistado no desea que se le grabe? Vamos a tener que buscar otro emprendimiento. Por eso, previamente, tenemos que conversar con el entrevistado y pedirle, ¿no? Que va a tener que ser grabado unos 10, 15 minutos y que vamos a tener que grabar, ¿sí? Y si por mal mundo quieren, entonces vamos a tener que buscar otro emprendimiento que sí quiera. Ahora, para cualquiera de las respuestas que se reciba, ahí Carlos nos dice, comprendo, la idea es poner en práctica las competencias de la unidad 1 y la unidad 2. Exacto, Carlos, exacto, porque justo vamos a ver que dentro de la entrevista ustedes van a poner en acción lo que hemos aprendido dentro de la unidad 1, ¿no? La atención, repito, la escucha, el tema de la asertividad, el tema de las preguntas incisivas, es decir, aquí vamos a ir viendo qué tan importante es que para generar pensamiento de calidad, un ambiente de calidad, para poder empatizar, estos componentes son bien importantes desarrollar, ¿no? Sí, sí, Susana, yo entiendo perfectamente que el tiempo es corto, ¿no? En esta modalidad de distancia sabemos y somos conscientes que los tiempos que tenemos son bien, bien ajustados. Entonces, sí, vamos a tener, si es que no quieren ser grabado, pues inmediatamente buscar un emprendimiento. Lo bueno es que puede ser cualquier tipo de emprendimiento, puede ser la bodeguita de la esquina de tu casa, la señora a la que siempre le compras, la lavandería a donde tú llevas tu ropa, el lugar donde vas y bañas a tu mascotita, ¿no? El restaurante donde vas a almorzar. Entonces, tenemos varias opciones. Sería mucho más difícil quizás si dentro de las condiciones esté
tiene que ser una empresa con 20 trabajadores y de tal rubro, ¿no? Entonces tenemos ahí varias opciones, ¿no? Varias opciones. Ahora, continuaba, les decía que para cualquiera de las respuestas que nosotros recibamos, podemos repreguntar, podemos profundizar con las técnicas, justamente José Carlos y los 5 porqués. Si nosotros no entendimos bien, podemos repreguntar. Si nosotros consideramos que la respuesta que nos ha dado va a ayudar a identificar el problema o el reto, puedo ir profundizando, puedo ir ingresando a ese tema, ¿no? Es como cuando en realidad hablamos, no sé, quizás con un amigo, con una amiga, ¿y cómo estás? Bien, ¿no? Puede ser la primera respuesta, pero quizás en el comportamiento gestual tú veas que no hay coherencia y puedas empezar a preguntar, ¿no? Y quizás si te noto un poquito de caída, pasó algo, y si te empieza a decir, sí, mira, pasó tal cosa, profundizar, ¿no? ¿Cómo así? Cuéntame, ¿no? Y te va a empezar a contar, y cómo te sentiste. Entonces, si no hay atención, no vamos a poder ahondar, porque es como que voy a estar pensando en otra cosa y, bueno, ¿no? Anotando lo que me dice y no voy a profundizar. Entonces, ahí seamos cuidadosos. Y hay que tener cuidado también en generar un clima de confianza y de seguridad entre ambos, ¿ya? Una vez que ya nosotros hemos preguntado, hemos observado y por lo tanto hemos empatizado con el problema, ahí ya empezamos a definir nuestro reto. Es decir, aquí ya decimos, ok, después de la entrevista, el reto que vamos a trabajar va a ser o solución o problema, producto o mercado, o quizás un tema de liderazgo, un tema de comunicación, un tema de trabajo en equipo, quizás de, no sé, atención al cliente, o quizás sobre innovación de un proceso, innovar la comunicación, crear un nuevo producto o servicio. Entonces, ahí nosotros vamos a escoger el tipo de reto que vamos a trabajar después de la información que recopilamos en la entrevista y explicamos de qué se trata ese reto, ¿no? Entonces explicamos el problema identificado y lo que vamos a trabajar. A eso se le conoce como el descubrimiento o el insight, que es ese hallazgo que hemos obtenido por medio del proceso de la empatización, donde ya conocí qué cosa voy a trabajar. Y dentro, a eso se le conoce como insights o hallazgos, y muchas veces puede pasar que consideramos nosotros que el hallazgo es un tema, pero cuando empezamos a entrevistar nos damos cuenta que no es lo que pensábamos. ¿Cómo así? Por ejemplo, a ver, ¿ustedes conocen la empresa Toto? ¿Conocen la empresa Toto? ¿Han escuchado esta empresa? Sí, Miss. Excelente. Muy bien, Toto es una empresa colombiana, ¿verdad? Que produce y comercializa mochilas. Entonces, esta empresa se esforzaba muchísimo en poder elaborar productos de calidad y en poder hacer estrategias de marketing para que su producto sea aceptado y reconocido. Pero resulta que todas las estrategias que hacía no lograban obtener el impacto que querían. O sea, las ventas no se disparaban como ellos pensaban. Y decían, pero ¿qué pasa? ¿No? ¿Qué sucede? ¿Por qué los clientes no nos compran si nuestras mochilas son elaboradas con insumos de calidad? Tenemos mochilas que son modelos de moda, de tendencia, colores de tendencia,
estamos haciendo bastante inversión en marketing, en publicidad, y nada. Entonces la empresa decía, uy, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando acá? ¿No? ¿Y qué es lo que ellos decidieron hacer? Decidieron conectar con el usuario, en este caso, potenciales clientes, ¿no? Y cuando esta empresa hizo la entrevista con sus usuarios, encontró un insight que jamás se les hubiese ocurrido, quizás, fácilmente, ¿no? Después de que ellos empezaron a hacer las entrevistas, ellos encontraron que los clientes, los potenciales clientes decían, bueno, sí, tu mochila es bonita, tiene colores bonitos, sí que son de calidad, pero mi decisión de compra de una mochila para mi hijo o para mi hija depende de lo siguiente. Y los papás que buscaban, buscaban mochilas que más allá del modelo y del color, sean mochilas que no dañen la columna de sus hijos. O sea, que la mayor preocupación de un padre era que estas mochilas sean cuidadosas con la salud de sus hijos, ¿no? Y cuando esta empresa entendió, después de este proceso de empatización, cuál era el principal motivo de compra sobre mochilas, decidieron cambiar su estrategia. ¿Qué empezaron a hacer? Mochilas ergonómicas, mochilas, ¿no? Que no pierdan su forma, pero que las asas, por ejemplo, permitían que el aire pase a través de los tejidos, correas ergonómicas que se ajustaban al cuerpecito de un varoncito, al cuerpecito de una mujercita, y empezaron pues a irse por la estrategia de publicitar el tema de sus mochilas ergonómicas, con cuidado a la salud de sus hijos. Y es ahí donde esta empresa dispara. Y a ese descubrimiento se le conoce como insight, que es la necesidad identificada o el motivo por el cual una persona reacciona de tal o cual forma, o en el caso del trabajo que ustedes van a hacer, es el problema que tiene este emprendimiento y que tiene que mejorar. ¿Cuál es la importancia de este insight? Es que después del proceso de empatización, realmente puedes conocer este insight y darle una solución que sí va a ser eficiente. Por tanto, si yo veo el emprendimiento desde fuera, con prejuicios, si no hago las preguntas correctas, voy a encontrar un problema que no va a ser y voy a dar una solución que tampoco le va a interesar al emprendedor. Eso, encontrar el insight, solo se logra después del proceso de empatización. Y acá tenemos otro caso bastante interesante también. Por ejemplo, este es el caso de un programa de alimentos para mayores en Dinamarca, ¿ya? Hace algunos años, el gobierno de Dinamarca descubrió, pues, que había un gran porcentaje de ancianitos y ancianitas que tenían problemas de desnutrición. Entonces, el Estado, el gobierno, lanzó un programa de alimentos, ¿no? Para poder erradicar los problemas de desnutrición en este segmento específico de personas. Y resulta que cuando hacen la evaluación de ¿y cómo va el programa?, ven que era ineficiente, que no funcionaba, que los ancianitos no acudían a este programa. Y los directores de este programa decían, ¿pero por qué? Si les estamos dando alimentación gratuita, una dieta balanceada, estamos haciendo publicidad, ¿por qué no vienen? ¿Qué pasa? ¿Por qué seguimos con este problema de desnutrición? Entonces empezaron a crear diferentes estrategias. De repente falta mayor publicidad. Empezaron a hacer más publicidad y nada. De repente el menú, ¿no? La alimentación que les estamos dando no es atractiva.
hay que mejorarlo, hay que cambiar. Resulta que nada. Es así que empiezan a hacer diferentes estrategias y nada funcionaba. Entonces, a uno de los directivos se les ocurre y dice, no, entonces hay que entrevistar y hay que preguntar realmente qué es lo que está pasando. ¿Por qué nuestro programa no está teniendo el impacto que debería? ¿Por qué los ancianitos no están asistiendo a alimentarse de forma gratuita? Y cuando empiezan a entrevistar y a conectar con los ancianitos, descubren que los ancianitos sí conocían del programa, que sí estarían dispuestos, o sea, o que sí les llamaba la atención el menú que estaba ofreciendo este programa, ¿no? Pero ¿qué sucedía? Que los ancianitos decían, y esto lo descubrieron después de conectar, pero así, pues, digamos, de forma muy profunda y con mucha confianza, ¿no? Descubrieron que los ancianitos no acudían a este programa porque les daba vergüenza recibir alimentación gratuita. O sea, les daba vergüenza. O sea, preferían tener estos problemas de desnutrición a eh, sentirse avergonzados por este programa. Entonces, cuando el programa entendió el principal motivo, el principal problema, rediseñaron su modelo, rediseñaron y es así que este programa se convierte, sí, todavía en un programa que brinda alimentos gratuitos para ancianitos, pero el modelo cambió, lo hicieron como una especie de restaurante donde los ancianitos iban y eran atendidos como clientes, tal cual un restaurante, y eran atendidos como clientes y se les daba tipo un esto de canje, ¿no? Y es así donde este programa de la luz, donde los ancianitos empiezan a aceptar este programa y se convierte en un programa referente a nivel mundo. ¿Cómo lo lograron? ¿No? Por medio de la empatización. Si es que no se hubiese hecho entrevistas, si es que no se hubiese conectado de forma profunda, estos directores hubiesen seguido pensando que el programa era falta de publicidad o, digamos, el problema del programa era falta de publicidad, que no les gustan los alimentos, que les queda muy lejos, cuando realmente el problema era algo mucho más emocional. Y miren, llegar a conectar de tal forma no es sencillo, ¿verdad? Porque es muy difícil que alguien te diga, oye, tengo vergüenza. Eso solo lo logras cuando el entrevistado se siente en extrema confianza. Y esa confianza solo se da cuando muestras empatía, atención y mira, sí me interesa conocer, sí me interesa saber qué está pasando, ¿no? Entonces, hasta ahí se entiende, por favor. Se entendería que es un insight como tal, el descubrimiento. Sí, profesora. Excelente. Muy bien, y ve los demás. Ajá, el hallazgo. ¿Y cuál va a ser su hallazgo? ¿Cuál va a ser su hallazgo en este proceso de entrevista? ¿Qué quieren encontrar? ¿Qué van a querer encontrar? ¿Cuál va? Claro, ¿no? Algo que se pueda mejorar, una oportunidad de mejora, el problema. Exacto, ¿no? Exacto. Muy bien. Entonces, ustedes tienen que avanzar esta semana en tener hasta el hallazgo, porque después del hallazgo, la próxima semana, vamos a tener que hacer el lienzo Canvas y la propuesta de valor. Entonces, si no tenemos esta información, nos va a quedar bien cortito el tiempo, ¿ya? Para poder presentar nuestro producto académico. Entonces,
voy a explicar en qué consiste el producto académico número 2 para que ustedes tengan claro y para que puedan ir avanzando, ¿sí? A ver, el producto académico número 2, primero es en equipos, en los mismos equipos que ustedes han venido trabajando. El tema es problema y reto. El resultado que se busca con este producto académico 2 es que ustedes sean capaces de empatizar con una problemática, mostrando inquietud para conocer más sobre el contexto, los hechos, las personas, en torno al cual se gestó el emprendimiento, ¿no? Ahora, este trabajo lo van a tener que presentar en PPT y únicamente lo sube el representante del equipo. Dentro de las actividades que ustedes tienen que realizar son los siguientes. En equipos van a tener que seleccionar un emprendimiento para este reto, de cualquier tamaño, de cualquier lugar, de cualquier rubro. Una vez que hemos seleccionado ese emprendimiento, vamos a tener que realizar una entrevista o entrevistas a las personas que trabajan en este emprendimiento. Podría ser al dueño y a los trabajadores. Y si solo son 3, podría ser 2, podría ser 3, dependiendo. Podría ser 1, podría ser 1, ¿ya? Ahora, una vez que hacemos esta entrevista, tenemos que anotar los descubrimientos. ¿Qué cosa vamos descubriendo después de este proceso de empatización? Y luego vamos a definir y describir el reto ya. O sea, vamos a ir anotando qué cosa hemos encontrado y ya cuando definamos el reto, en qué consiste. Por ejemplo, vamos encontrando que el problema es que no hay trabajo en equipo. Y ya cuando explico el reto, pongo que el reto va a ser, no sé, mejorar el trabajo en equipo y explico el por qué y en qué consiste. Ahí sí me tengo que explayar. Y luego, después de que identifique el reto, ahí elaboro el Lean Canvas, que es una matriz que ustedes ya han llevado también en laboratorios anteriores, y el Canvas de la propuesta de valor. Entonces, para la siguiente semana, ustedes ya tendrían que tener súper listo el reto para que luego hagan el Lean Canvas y el Canvas de la propuesta de valor, que es el tema que nos corresponde explicar el día sábado. Pero si algún grupo dice, bueno, yo ya lo llevé, el lienzo Canvas, lo conozco, voy avanzando, perfecto, va avanzando su lienzo Canvas y Canvas de la propuesta de valor. Dentro de la estructura, digamos que tiene que tener el trabajo, es la siguiente. En la primera diapositiva, el nombre del equipo. Como equipo, pongan su nombre, porque esto genera compromiso, unión, ¿no? Puede ser un nombre, no sé, Unidos por el 20, el nombre que ustedes deseen, ¿no? Y luego tiene que estar los integrantes. Aquí, por favor, pongan los integrantes de primero apellidos y nombres y en orden alfabético y pregúntenle bien a sus compañeros cómo se escriben sus apellidos. ¿Por qué? En el producto académico 1 me sucedió que no encuentro, ¿no? Estoy buscando y no encuentro a la persona, no encuentro, y resulta que es porque el apellido estaba mal escrito. Entonces, como nosotros lo hacemos por sistema, pues si el apellido está mal escrito, es muy difícil el poder identificar a ese estudiante. Ya tengo que probar con nombre, ya tengo que probar con el otro apellido, y eso podría generar, pues, no solo retraso al momento de corregir, sino también que por ahí no le considere a alguien porque no lo encontré, porque se puso mal. Me ha pasado que hay un equipo que puso solo los nombres y no apellidos. Entonces imagínense lo difícil que es el buscar, ¿no? Solo por nombre y hay nombres que se repiten. Y entonces es responsabilidad
de cada uno de los integrantes del equipo, revisar que sus nombres estén bien escritos, ¿ya? En la segunda PPT, una foto de cuál es el emprendimiento que ustedes han escogido y explicar el emprendimiento, ¿no? Explicar en qué consiste, de qué se trata, dónde está, una pequeña descripción de dicho emprendimiento. En la tercera PPT se tiene que detallar a las personas que se han entrevistado. Entonces ahí puedo poner una foto de Jorgito, que es, no sé, el jefe, el dueño, ¿no? Y el link de la entrevista a Jorgito. Si un equipo hizo 3 entrevistas, puede poner las 3 entrevistas en un solo drive, ¿no? Y entrevista a Jorgito, dueño, luego entrevista a Luchito, que es el vendedor, y en el drive puede estar las 3 entrevistas. O pueden poner las fotitos de los 3 y ahí con su videíto de YouTube, ¿ya? Entonces, si no hay el video de la entrevista, no puedo calificar yo los insights, no puedo calificar el reto, no puedo calificar el lienzo, ¿ya? Así que, por favor, sí es vital que ustedes pongan ahí sus entrevistas y que verifiquen que yo puedo descargar esas entrevistas. Ahora, en la cuarta diapositiva van los insights, ¿no? Es decir, qué cosa encontraron, qué encontraron y explicaron, ¿no? Falta trabajo en equipo, ¿por qué? ¿Por qué? No, porque hay descoordinación, porque hay conflictos y explicar estos hallazgos. Ustedes en un emprendimiento no solo van a encontrar un insight, pueden encontrar 5, pueden encontrar 4, esos los colocamos y los vamos explicando y luego ya seleccionan cuál sería el reto que van a trabajar, ¿no? Que ya vendría a ser en la quinta diapositiva, que ya es una explicación detallada. Si tú escogiste trabajo en equipo, explicamos de forma detallada por qué, en qué consiste, ¿sí? A profundidad. ¿Cómo seleccionan el reto? Eso depende del equipo. Puede ser que encuentren, repito, 4 retos, digan, uy, ahora, ¿cuál trabajamos? Y lo pueden hacer porque, o lo pueden seleccionar de acuerdo a cuál consideren que es el más importante, o quizás el que ustedes tengan más experiencia y puedan aportarle valor a los emprendimientos. Luego tienen que hacer la matriz del Lean Canvas y el Canvas de la propuesta de valor. Estos 2 temas están programados para la semana 4, pero repito, si un equipo puede ir ya avanzando, genial, cosa que el sábado que tenemos clase ya se va reforzando sobre este tema, ya terminan y pueden luego subir el trabajo, ¿sí? Acá yo les pongo que el número de diapositivas varía entre 7 y 10. Si alguien por ahí me dice, a nosotros nos salió 2 PPTs o 3 PPTs más, no hay inconveniente. Lo importante es que se cumpla con todo lo que se les está solicitando en esta consigna. Y aquí está la rúbrica de evaluación, ¿no? Apunten a sobresaliente. Tienen que mostrar los resultados, los insights, explicar el reto, hacer el Lean Canvas y el Canvas de la propuesta de valor. Hasta ahí es donde tenemos que entregar el producto académico número 2. Ahora sí, consultas, preguntas. Ok, Leslie, ¿qué parte de la entrevista no quedó clara, Leslie? Miss, buenas noches, disculpe. Acerca de la entrevista, comenta de que tenemos que hacer un video y luego subirlo a YouTube, creo que eso es lo que escuché. Y enviarle, pegar el link en el trabajo para que usted pueda visualizarlo. ¿Es correcto? Es correcto, Leslie. En la parte, en la diapositiva, por ejemplo acá, donde dice detalle de las personas que entrevistaron,
ahí ustedes ponen. La fotito puede ser de la persona que entrevistaron y la entrevista, como va a ser grabada, tiene que estar registrada. ¿Dónde? Ustedes pueden colgarla en un Google Drive o pueden subirlo en un link de YouTube, ¿no? Y ponerme el link de YouTube. Por cualquier herramienta que ustedes conozcan y dominen, pero que sí tiene que estar ahí como evidencia el video. Dentro de la PPT, el link. O sea, ahí en la tercera diapositiva se pone la foto de Pepito, Luchito y Juanito. Se entrevistó a 3. Ok. Entonces, abajito, el link donde están ubicadas esas entrevistas para ingresar y que yo pueda verificar dichas entrevistas. Gracias, Miss, me quedó claro. Gracias, Leslie. Carlos nos dice, si uno de los compañeros tiene un emprendimiento, ¿puede realizarse la entrevista a él? Sí. Sí, ¿no? Si es que hay uno de sus compañeros que tenga un emprendimiento, ¿podemos trabajar ese emprendimiento? Claro que sí. Incluso sería mucho más sencillo, ¿no? Porque se va a tener acceso a información quizás más profunda, más confianza, sí se puede. Perfecto, ¿hasta ahí alguna otra pregunta? Sí, Juan. Si entendí mal, este caso va a salir trabajos para los PA consecutivos, el 3 y el 4. Así es, Juan Carlos. Esta es una parte introductoria y luego vamos a continuar con este emprendimiento para los siguientes trabajos. Ok, gracias. Gracias a ti, Juan Carlos. Werner nos dice, el tiempo de la entrevista, Werner, ustedes lo determinan. Ustedes consideran que, por ejemplo, van a hacer algunas preguntas y la entrevista 15 minutos. Genial, 15 minutos. Habrá otro grupo que quizás profundice un poco más y sea 20 minutos. Genial. 30 minutos. Perfecto. No, eso depende, como les explicaba al inicio, de la conexión, de cuánto se explaye el entrevistado, de cuánto ustedes también se involucren, ¿no? En poder encontrar el reto, entonces lo determinan. Claro que no creo que haya una entrevista, digamos, de 4 horas, ¿no? Aunque hay entrevistas, dependiendo del tema que duran así, pero claro, sería, demasiado, ¿no? Melissa nos dice, ¿nos puede facilitar un modelo? No tengo un modelo como tal, Melissa, que haya descargado de alguno de sus compañeros. No, no lo tengo. Por ahí quizás trate de buscar alguno, sí, Melissa, pero no te aseguro el 100% que te diga, uy, sí, en 5 minutos lo voy a subir o mañana. Puede que sí, consiga, o como que puede que no. Voy a revisar si en los laboratorios o en el laboratorio anterior que dicté he bajado un modelito y si es que lo tengo, lo subo encantado. Gracias, Carlos, ya se retira. Perfecto. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Nos quedan unos 3 minutitos para que puedan hacerme las preguntas, por favor. Aprovechemos para que presenten un producto académico, pues 2, excelente. Saben que este producto académico 2 es el parcial, ¿no? Entonces tiene un poquito más de peso que el producto académico 1 y el 3, así que coméntenme. Sí, Edwin. Edwin. Profesora, buenas noches.
Disculpe, uno de mis compañeros le hemos mandado correo, todo, le hemos mandado correo a su correo oficial, pero no contesta. Hasta ahora hemos entregado el trabajo, pero claro que le hemos incluido en el grupo, porque es un trabajo grupal, ¿no? Pero estamos tratando de comunicarnos y hasta ahora no lee los mensajes, nada. ¿Qué debemos hacer en esto? ¿A qué correo me están enviando, Edwin? Porque no tengo ningún correo. Por favor. No, uno de mis compañeros, mira, somos un grupo de 5, ¿no? Ya, a uno de mis compañeros nosotros le estamos mandando correos. O sea, ¿por qué? O sea, para que se comunique con nosotros para las reuniones, todo. Entonces, nunca se ha aparecido. Ya hemos entregado el trabajo de entre los 4 y ahora, ¿qué debemos hacer ahora en el segundo producto académico? Porque Oh, gracias, Edwin. Había comprendido mal. Ella estaba buscando y decía, uy, se me pasó por ahí, pero no veía correos. Esto sucede, digamos, es una casuística que siempre se da, ¿no? Que son 5 y quizás uno por diferentes motivos, trabajo, viajes, que se salió de la asignatura, ya no continúa, y pese a que ustedes le han enviado correos y han tratado de comunicarse, no contesta, entonces se continúa con los 4. Continúan los 4 hasta el final. Si por ahí, por ejemplo, su compañero aparece, ¿ok? Entonces, siempre y cuando aparece en un tiempo oportuno, pues se le da la oportunidad, ya, ok, este es el trabajo, nos hemos dividido de tal forma, que a ti te tocaría hacer tal o tal cosa, ¿no? Pero si se aparece el domingo que tienen que presentar el trabajo, en la nochecita y ya está listo, pues ahí sí ya no podemos hacer nada. Así que ahí no se preocupen, he visto que muchos de ustedes en equipos han presentado y me han puesto, no participó, perfecto. Entonces yo estoy considerando 0 porque no participó. O incluso algunos me están poniendo un porcentaje, ¿no? 0% de participación. Entonces, le anoté 0. Sí, Edwin, continúen nada más sin complicaciones. Ok, entonces, si no hay más preguntas, estaríamos culminando la clase programada para el día de hoy. Hemos identificado y explicado de forma detallada cómo tenemos que presentar el producto académico número 2. Hemos visto la importancia de la empatía, también el poder hacer una buena entrevista. Y la siguiente semana hacemos el lienzo y la propuesta de valor. Y como saben, cuando tenemos clases los sábados, estamos ajustados con los tiempos, así que vamos a ir avanzando. Yo les voy a colgar ahora la PPT de la semana 3 y también les voy a colgar adelantado la PPT de la semana 4 para que puedan ir reforzando el lienzo, ¿sí? Y ya ir avanzando. Entonces, agradezco muchísimo su atención. Felicito también a todos los equipos que han presentado sus productos académicos 1, cumpliendo con todos los criterios solicitados. Eso demuestra esfuerzo y compromiso. Así que los motivo a que continúen con esa actitud hasta culminar satisfactoriamente nuestras 8 semanas de clase. Muy buenas noches, Edwin. Buenas noches, Werner, Lidia, Leslie, Ángel, Jesús. Buenas noches, cuídate, Juan Carlos. Nos vemos, Benjamín, un abrazo. Lidia, buenas noches, Disna. Nos vemos, Juan Carlos, Fran, Génesis. Nos vemos, Jorge, Carol. Nos vemos, Lisbeth. Un abrazo, Jocelyn, Luis. Nos vemos, Jeff. Carol, igualmente, Carol, que tengas un bonito fin de semana. Nos vemos, Fran, cuídate, un abrazo. Nos vemos, Melissa, cuídate.
Buenas noches.